Hoy comenzaremos o continuaremos con el tema El sueño de Nabucodonosor que vimos el domingo, pero hoy es la segunda parte. ¿Sí? Vimos que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo un sueño. Recordemos que vimos y nos adentramos en la historia de cómo él mandó llamar a los sabios, a los astrólogos, a los magos, a los brujos que él tenía, ¿sí? Los cuales financiaba, les daba de comer, y después de él eran los que tenían más privilegios dentro de su imperio, y ninguno de ellos pudo revelarle el sueño. Daniel fue el único que pudo hacerlo. Entonces vi yo, y platicando con algunos hermanos, que esto se les complicó. El sueño que él tuvo, dice que vio a una imagen grandísima, ¿sí? Sus imágenes que él creaba, porque él ya había hecho muchos templos, imagínate, había hecho un promedio de 30 templos a ídolos que ellos adoraban de una majestuosidad increíble. Ahora, la imagen que él vio comparado con esos templos, nada que ver, era sumamente grande. Se impresionó y vio que había en esa imagen había una cabeza de oro, ¿sí? Sus brazos y pecho de plata, su cinto de bronce, sus dos piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Y él quería saber qué significaba. Ya vimos y hoy vamos a adentrarnos un poco más en su significado. Y el imperio babilónico comenzó en el año 605 antes de Cristo, ¿sí? Nabucodonosor, su reinado fue de 70 años. Muere Nabucodonosor y se levanta otro imperio en el año 536 antes de Cristo, que fueron los medos y los persas que se tuvieron que unir para poder conquistar a los babilónicos. ¿Sí? Ahorita los digo así rápido y ahorita nos regresamos. Hasta el año 331. Posteriormente resurge Grecia a través de Alejandro Magno, ¿sí? El cual conquistó ahora a los persas, que fueron de los dos, los medos y los persas, los que más permanecieron fueron los persas. Por eso le dicen Ciro el persa, ¿sí? Y Alejandro Magno él muere a los 33 años, todo esto lo voy a repetir, pero doy un avance. Y quedan como él no tuvo hijos, quedan 4 de sus generales. Y nosotros estamos viendo la primera revelación, que es esta. En el capítulo 7-8 hay otra revelación. Por decir un ejemplo, con Alejandro Magno dice que hay una bestia con 4 cabezas. Esas 4 cabezas representan a sus 4 generales, los cuales gobernaron 4 imperios, ¿sí? El oso dice que tenía unos huesos que representan el imperio medo y persa. Luego, cuando entremos en ese capítulo, vamos a ampliar. No los quiero ir saturando. Va a ser hermoso este estudio que vamos a ir avanzando porque vamos a ir ampliando lo que ya está en la Biblia. Por eso les digo, léanlo y cuando lo estudiemos se ampliará más. Posteriormente, el Imperio Romano comienza en el año 168 antes de Cristo y termina en el 476 después de Cristo, donde cae Roma, ¿sí? Los bárbaros conquistan Roma y Roma pierde esa parte del imperio, y posteriormente comienza algo que se llama el nuevo orden mundial, que se comenzó a hacer con alianzas de varios países. Lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es la duda que tenemos? Ahí está, el tiempo, ¿sí? Cada cultura, no de ahorita, sino de siempre, ha tenido la manera de contar y medir el tiempo. Nosotros, y a nivel mundial, ya manejamos lo que se conoce como el calendario gregoriano, ¿sí? ¿Sí has escuchado de eso? El calendario que hoy tenemos y que se mueve a nivel mundial ya está. ¿Cómo fue dividido el calendario gregoriano? A través del nacimiento de Jesús.
El nacimiento de Jesús vino a partir el tiempo, ¿sí?, para poder recordar y tener datos de la historia, ¿sí? La historia es importante conocerla. En ese partir del tiempo del nacimiento de Jesús no existe el año 0. Existe el año 1 antes de Cristo y 2 después de Cristo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, antes de Cristo, o sea, antes del nacimiento de Cristo, a eso se refiere, ¿sí? Hay muchos acontecimientos, desde la creación de Adán y Eva hasta Cristo. Hay un partir del tiempo para poder contar y poder tener nosotros en nuestra idea, y muchas culturas, poder acercarnos en el tiempo y saber cuándo sucedieron las cosas. ¿Sale? Hoy ya no le dicen antes de Cristo, le dicen antes de la era cristiana. Así lo vas a escuchar en algunos libros, en algunas personas, que dice antes de Cristo, no, antes de la era cristiana. O sea, porque fue algo que sucedió. Cristo está en la historia, hermanos. No es ficción, no es algo que no existió, nosotros lo sabemos, pero gente atea dice, no, Cristo no existió. Está en la historia, o sea, está en la paleontología, está en todas las ciencias que existen, aparece. ¿Sí? Y después del nacimiento de Jesús, se conoce de esa manera, una D, punto, y como es un nombre o un título, después de Cristo. Entonces, todos los acontecimientos del año 1 que nació Jesús, ¿sí?, hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2024 años. 2024 años, ¿sí? O sea, desde el nacimiento de Jesús, en el tiempo el cual dividieron en el calendario que nosotros tenemos hoy, nosotros tenemos 2024 años, no de existencia, sino del nacimiento de Jesús. Entonces ya puedes ver todos los acontecimientos que hubo, ¿sí? Y para atrás es antes de Cristo. Por eso, cuando veamos ahorita en el esquema, el Imperio Romano atravesará del año 164 al 400. Así es. ¿Sale? Se vale preguntar, por eso me gustan las clases de los miércoles, porque podemos preguntar, podemos alzar la mano y avanzar en este conocimiento. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer ahorita? Les voy a posicionar esto en el diagrama. ¿Sale? Esas fechas las voy a posicionar en el esquema que tenemos. Entonces vemos ahí que el 606 fue, ¿cuándo? Antes de Cristo. ¿Sí te das cuenta? O sea, 606 o 605 años antes de Cristo fue cuando llegaron los babilónicos. Hasta el año 536. ¿Alguien que haga la suma o la resta? 539, lo estoy checando a ver si están. ¿Alguien que haga la resta, hermanos? ¿Cuántos años hay ahí? 605. Ahí le puse 606. Pero resten al 606, quítenle 539. ¿Cuántos dan? No. Súmenla, ahí tienen la calculadora del celular. 67 años, ¿sí? Entonces, en ese periodo, ¿sí?, los casi 70 años que estuvo el Imperio Babilónico, fue el tiempo que gobernaron. Llegan los medos persas en el 539, ¿sí?, hasta el 331 antes de Cristo, que fue la parte de plata, ¿no? Recuerden que fue oro, plata, y estos fueron los medos persas, los que conquistaron en ese periodo. Luego vino Alejandro Magno con Grecia del año 331 al 168, que fue el periodo de los griegos.
Si nosotros podemos sumar, ¿sí?, el tiempo que ellos estuvieron. Si pueden poner sillas acá, Paco, para que vean la imagen. Si no, aunque nos apretemos un poquito, pero que vean la imagen. Entonces estuvieron los griegos y tú haces la suma y, ejemplo, Alejandro Magno vivió 33 años. Una cosa es lo que vivió ese gobernador y otra cosa es lo que vivió su imperio. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó, hermana? Una pregunta, o sea, si le vamos restando, quiere decir que esos años que es el resultado, es los años que estuvo el imperio. Así es. Por decir, de 539 a 331 el imperio Medo-Persa estuvo 208 años. Exactamente. ¿Sí? Y ahí estuvieron 208 años gobernando, no solamente Babilonia, sino conquistaron Egipto, conquistaron varias regiones de ese lugar. ¿Sí me explico? O sea, ellos extendieron sus territorios. Muchos de los imperios que siempre les pasó a la mayoría de los conquistadores, que con tal de conquistar más, iban debilitando otras áreas. A todos los imperios conquistadores, por querer abarcar más, ¿sí?, tener que financiar, y esas conquistas eran a espada, ¿no? Por eso siempre hacían alianzas con gente que conquistaba, le dejaban adorar a sus dioses, que pagaran sus impuestos. Hubo una gran diferencia con Grecia, porque Grecia dice que él conquistó la filosofía, o sea, de esos dos imperios, Grecia les enseñó su idioma. Por eso nosotros somos impactados por el idioma griego. Nuestra raíz etimológica de nuestro idioma es de los griegos. Por decir el término neumático, o sea, de la llanta que hoy tenemos, neuma es aire, viento o aliento, y ese es un término griego. Toda la terminología de medicina, su etimología es griega, en gran parte, en su mayoría. ¿Sí? Es como hoy tú dices Xochitl, el nombre de una mujer. ¿Qué significa Xochitl? Rosa, flor. ¿Sí? ¿Pero qué idioma es? Maya, ¿no? O sea, así hoy nosotros decimos frases, pero no sabemos, la etimología es donde se usó por primera vez. Entonces, Alejandro Magno ayudó que el idioma griego se extendiera en todo el imperio conocido. Por eso cuando llegaron los romanos, se hablaba hebreo, se hablaba griego, ¿sí?, y se hablaba latín. Luego el latín creció. Entonces a Pablo le sirvió llegar a cualquier lugar, y en cualquier lugar se hablaba griego. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque ya habían sido anteriormente conquistados por los griegos y todo mundo sabía el griego. O sea, haz de cuenta que Alejandro Magno preparó el territorio para evangelizar a cualquier persona en ese idioma. Imagínate que tú quieras ir a, no sé, un poblado que hable en popoluca y tú no hables popoluca. ¿Cómo les predicas? ¿Cómo le predicarías? Trayendo un traductor, ¿no? 1, 2, aprendiendo el idioma, que te costaría muchísimo más. Pero gracias a Dios, Alejandro Magno y su imperio no le dejaron esa plataforma ya puesta. ¿Sí me explico? Por eso es importante ver la historia. Entonces, si se dan cuenta, los romanos comenzaron en el año 168 y por el año 69, creo, ya toman Jerusalén, ¿sí? Y hasta este año, hasta el 476. Antes del año 331 hubo un suceso. ¿Alguien sabe cuándo se escribió el último libro del Antiguo Testamento? ¿No? Vayan a su Biblia, vean qué libro es. El último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Malaquías. Bueno, de Malaquías fueron 400 años donde no hubo profeta.
que le hablara al pueblo de Israel y se le llamó los 400 años de silencio. Entre Malaquías, el último profeta, y Mateo en el Nuevo Testamento, ¿sí?, pasaron 400 años. Eso ya lo vimos en una enseñanza. Y todo eso sucedió en la historia, lo de Alejandro Magno, lo de los romanos, ¿sí?, lo de los macabeos, y hubo mucha información que no me voy a meter porque nos vamos a ir. Entonces ahí vemos los 4 imperios, hermanos. ¿Sí me siguen en la gráfica? Del año 476 al 2024 se ha metido, ¿sí?, ya no la conquista con espada, sino con acuerdos. ¿Cómo conquistas un país? ¿Quiénes gobiernan un país? Muchas veces un país no lo gobierna el presidente, lo gobiernan los empresarios. ¿Quién pone un presidente en un país? Los empresarios. Hacen acuerdos. Fíjate, hay 3 acuerdos: empresarios, gobierno y religión. La iglesia está mezclada muchas veces con el gobierno de un lugar. ¿Sale? Si pueden jalar sillas acá para que vean. Entonces, si estamos ahí, hermanos. ¿Alguna duda en esta gráfica? El año 1 es considerado, acá puede poner una cita. El año 1 es considerado el nacimiento de Jesús. ¿Sale? Después del nacimiento de Jesús hasta nuestros días, pero no está bien porque le va a costar entrar. Hasta nuestros días han pasado ¿cuánto? 2024 años. Escuchen, del año 1 para atrás, ¿hasta dónde sería para atrás? 4.500. Del año 1 para atrás. 4.500. 4.500. ¿Quién da más? Del año 1, ¿hasta dónde terminaría el tiempo? Eternidad. No. Hasta el 606 es del tiempo que estamos viendo de este estudio. Pero si seguimos para atrás, hasta el Génesis. ¿Quién lo dijo? Hasta Génesis. ¿Sí me explico? De la creación a Cristo es antes de Cristo. ¿Sí me explico? Los judíos tenían una fecha de la cual ellos creían que había nacido, por decirlo así, o había sido creado Adán y Eva. Les voy a dar ese dato, miren. En el año judío, para los judíos, ellos le llaman el Rosh Hashanah. Eso está en el discipulado 3. Cuando entren en el discipulado 3 lo van a ver. Ellos le llaman la cabeza de año. ¿A qué le llaman el Rosh Hashanah, que es la cabeza de año? Le llaman al día en que Adán y Eva fueron creados. Para los judíos, ¿sí?, del año 1 para atrás, han pasado 3.760 años. Lo vuelvo a leer. El año judío comienza para los judíos en el Rosh Hashanah, así le llaman en hebreo. Pero le llaman la cabeza del año el día en que Adán y Eva fueron creados. Para encontrar el año judío correspondiente para cualquier año en el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos, agregue usted 3.760 años al año que usted esté. 2024 más 3.760, ¿no? Pregunta, ¿en qué año estaríamos el día de hoy en el calendario judío? 5.194. Ustedes son rápidos, yo les voy a poner. Ok. 2024 más 3.760. igual a 5.784. Para los judíos, en el calendario hebreo, en su calendario, ellos están en esta fecha. Los aztecas, ¿en qué año se quedaron? 2012. Se les acabó la piedra.
Ya se acabó el 2000. Después del 2002, decía una hermana, pastor, yo me endrogué y se va a acabar el mundo. Mejor compro y me endrogué y no se acabó el mundo. No se acabó. Entonces, nosotros tenemos que saber esta información para poder, ¿qué? Trazar los tiempos. Entonces, todo dato que digas después de Cristo sería del año 1 al 2024 y lo que avancemos. Del año 1 para atrás, hasta el Rosh Hashanah para los judíos, otros tienen otros datos, 4.500 años. En promedio, el tiempo de la vida de la humanidad es de 6.000 años. No como dicen los científicos, que tantos miles de años y tantos. ¿Cómo entendemos eso nosotros que estudiamos la Biblia? ¿Cuánta edad crees que tenga o que tenía Adán cuando fue creado? El primer día que fue creado, Adán no fue creado bebé, fue creado adulto, joven, ¿no? ¿Qué edad te gusta? 33. 33, 20, 18, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tenía? 0. Un día. Pero aparentaba tener 20 años. Bueno, tomando esa postura, la tierra cuando fue creada, cuando dijo Dios, sea la luz, sepárense las aguas, la tierra tiene un aspecto de más años. ¿Sí me explico? Pero no son los años que aparentan. ¿Sí me explico? Dicen, perdón, hermano, Ajá. que no hay una fecha exacta, porque un día para Dios era, Ajá. no era un día, sino más tiempo. Para nosotros es un... Así es, haciendo referencia que Dios no tiene tiempo, ¿no? O sea, para un día de Dios es nada. Dios ¿Sale? no tiene medida de tiempo, la medida de tiempo es para nosotros. El cronos está dentro de nosotros. ¿Cómo lo regimos? ¿Cuándo Dios comenzó a marcar el tiempo? Hasta el cuarto día, cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas. ¿Sí? Hasta ese tiempo ya lo marcó con su presencia, porque fueron días de 24 horas en el discipulado. Primer día, segundo día, tercer día, ya había luz y tinieblas. El día para el judío comienza en la noche. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana un día. Por eso para el judío, para nosotros, ¿cuándo empieza el día? No, a las 12 de la noche. O sea, 12 de la noche. En la mañana porque nos despertamos y no nos damos cuenta. Ajá. Así es. Sí, o sea, para nuestro horario es la 1 de la mañana, o sea, ya es otro día. Para el judío no. El judío comienza su día a las 6 de la tarde, que ya se oscurece, ya es otro día. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿dudas con el antes de Cristo y después de Cristo, hermanos? ¿No? Ahí se los voy a pasar en PDF para que lo tengan. ¿Sale? Bueno, ya avanzamos, entonces vamos al tema, que ya estamos en el tema. Para que entonces cuando leamos, acuérdate, Daniel no supo quiénes fueron esos imperios, quiénes fueron esos reyes, no supo nada, solo le fue revelado el sueño y lo que significaba. Y no lo vio tampoco porque murió a los 90 años. Ya tenía, llegó a los 15, más 3, 18, más 70. En un promedio de 80, 90 años muere Daniel. Y él no vio solamente alcanzó a ver el siguiente imperio. ¿Sí? Que lo vamos a ver más adelante cuando leamos tu Biblia. Entonces vamos al texto, vamos leyendo y nos vamos adentrando. Ya en Daniel 2:31 dice, tú, oh rey, le está interpretando el sueño. Veías y he aquí una gran imagen. Recuerden que los magos no sabían qué sueño era. Dios les reveló el sueño y la interpretación. Entonces ahorita le va a decir qué era lo que soñó y luego le va a decir qué significa. ¿Sale? Nosotros ya lo vimos, pero ahora lo vamos a enlazar. ¿Sale? Dice,
Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Y les dije que esa imagen era más grande de todo lo que él podía ver. Algo de lo que se caracterizaba a Nabucodonosor es hacer sus templos majestuosos, sus imágenes majestuosas. Esta imagen era más grande que cualquiera de las cosas que él pudiera habido creado. ¿Sí me explico? Ok. Esta imagen que era muy grande, dice, y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti. Y el Nabucodonosor, sí, o sea, le estaba interpretando, le estaba revelando. Y su aspecto, ¿cómo era? Terrible, ¿no? Por eso le inquietaba tanto. La cabeza de esta imagen era de oro fino, no cualquier oro. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada. Él estaba espantado de ver la imagen tan enorme, ver las características de lo que contenía, y de repente dice que se rompió, se desgarró una piedra. Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Sí? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo. ¿Qué es el tamo? Ajá, raíces secas en el desierto. ¿Ha visto esas películas de vaqueros que pasa la bola? Ese es el tamo. Dice que arrebata el viento, ahí va, y le prendes a esa cosa seca, se quema enseguida porque ya está seco. Dice, fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Él estaba viendo esa imagen ahí, ¿sí? Cómo descendió, destruyó y se vino abajo esa imagen desmenuzándose, y esa roca que cayó se extendió. ¿Sí? Vemos el evangelio como a través de Jesús se hizo. Este es el sueño, Nabucodonosor. Sí, ese es el sueño. O sea, le fue revelado a él. También no solo me fue revelado el sueño, sino la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Ahora te voy a decir qué significa ese sueño. ¿Sale? Tú, oh rey, le dice, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Qué nos dice la Biblia en varios pasajes? Que Dios pone reyes y quita reyes. Es de Dios. Hay muchas veces que Dios puede poner un rey para juicio de una nación. Una nación idólatra, una nación que no honra a Dios, Dios le pone un verdugo de rey para sojuzgarlo. Lo permite para que esa ciudad sea socavada. Por eso nosotros tenemos que pedir perdón por el pecado de nuestra ciudad, ¿sí? En vez de que nos manden buenos gobernadores. Dice 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano. O sea, todo lo que hay, Nabucodonosor, se te ha sido entregado, y te ha dado el dominio sobre todo. Le dice, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Cómo se sentía Nabucodonosor? De todos los metales, tú eres el oro, papá. No el oro, el oro, ¿no? El oro es. Tú eres el más valioso de todos los imperios. ¡Wow! Nabucodonosor se sentía como pavo real. Pero ¿qué le dice después? Y después de ti
se levantará otro reino menor que el tuyo, pero tu reino se acabará. ¿Qué le está diciendo Daniel y qué le está diciendo Dios a través de Daniel a Nabucodonosor? Que su reino se va a acabar, que un día va a morir, que así puedas tener todo el oro del mundo, todos los carros, todos los negocios, todo lo que pudieras tener, un día moriremos. Así seas el hombre más rico o el hombre más pobre, un día pasaremos de esta tierra. ¿Sí me explico? Entonces Dios le estaba dando la oportunidad a Nabucodonosor de arrepentirse y creer en el Dios de Daniel. ¿Sí? Y eso tenemos que saber nosotros. Un día pasaremos, hermanos, por eso no debemos de afanarnos tanto, ni por la iglesia. O sea, ¿en qué sentido? No pasa nada. ¿Sí me explico? No peleemos por cosas tan pasajeras. En la casa, oye, ¿no has pintado ahí? Espérate, vamos a pintar. Paz de Dios. Dile al que está a tu lado, paz de Dios. Díselo, hermano. Paz de Dios. Nada más hazlo, dile. Dile, nada más ponle fecha, porque ya el pastor dijo que... Ahora va a decir paz de Dios. O sea, ¿a qué me refiero? Que lo puedes hacer, que lo debemos de hacer sin generar contienda, pleito. Sí, como iglesia tenemos varios proyectos de trabajo. Entonces vamos a ir caminando, disfrutemos, hagamos sin contienda entre nosotros. Y si hay un roce entre nosotros, hermanos, vamos de la mano. Amén. Porque pasará. Algún día pasará. ¿Sale? Entonces le dice, ¿qué dice? Sí. Y si me enojo, pido perdón, y vamos de nuevo y le echamos ganas. Después de ti se levantará otro reino, aunque es inferior, sí, pero va a ser un reino grande. Fueron los medos y los persas. Y luego un tercer reino de bronce. ¿Quién es el de bronce? Grecia. El de oro, Babilonia. Babilonia. Plata, medos y persas. Son dos grupos, ¿sí?, que se unieron. El de bronce, Grecia. Entonces ya vamos metiendo información a nosotros. Oro, Babilonia. Plata, medo-persa. Bronce, los griegos. ¿Sale? Dice, el cual, fíjense, dominará sobre toda la tierra. O sea, el imperio griego arrasó con todo. En su biografía de Alejandro Magno dice que un día se paró y se entristeció porque ya no tenía que más conquistar. Pues imagínate, ¿y ahora qué? Porque él disfrutaba hacerlo. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Lo dije el domingo. Del imperio romano, aunque en filosofía era más grande, los griegos, Roma era terrible con su armamento, con todos los utensilios de guerra, ¿no? Imagínate nosotros con espaditas y ellos ya con aparatos más sofisticados para la guerra. Arrasaron con todas esas, en sus armaduras. O sea, te metes a alguien con armadura y el otro con una. Los aplastaron. Dice, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea, ellos vinieron a arrasar y tenían rangos venían bien equipados, ¿sí? Y lo que viste de los pies y de los dedos es parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. O sea, sí va a haber guerra, sí va a haber, si tú te das cuenta, las alianzas políticas tienen sus ejércitos, tienen hasta bombas atómicas, pero llegan a acuerdos. O sea, la guerra hoy no es frente a frente. ¿Sí me explico? Es a base de acuerdos, es a base de trueques. Le llaman el comercio internacional. O sea, tú puedes mantener la paz basada en un comercio.
¿sí? Y han hecho alianzas, dice, observa, dice, más habrá de él algo de la fuerza del hierro. O sea, sí va a haber pelea. Ajá. Pastor, pero si hay guerra, de allá para acá vino la primera guerra, ¿cómo se llama? Primera Guerra Mundial. La guerra mundial, la segunda, y ya está próxima la tercera. Sí, pero hay alianzas. O sea, desde que se formó la ONU y varios acuerdos entre países, ya no se levanta un imperio contra otro así nada más. O sea, ya no tan fácil, pues. Ya los demás, por los acuerdos internacionales, ya no tan fácil. Y más si ese país está afiliado a ese acuerdo, a la OTAN, se levantan todos. ¿Sí me explico? O sea, sí lo hay, por eso dice, parte de hierro, ¿sí? Así como fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y ahorita nos los va a decir, observa. Y por ser los dedos de los pies de parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Cómo van a ayudarse? Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de, ya no de reyes, sino de alianzas humanas. O sea, ya no va a ser un hombre, un presidente con otro, sino va a ser, ya tienen una sociedad de gobierno que van a hacer alianzas entre ellos. ¿Te das cuenta? Dice, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, se llevan, se intercambian productos, pero ahí están, ¿no? A ver, aquí si te levantas, están en ese guerras y rumores de guerras, se están ayudándose y a la vez compitiendo, ¿sí? Dice, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, ¿no? Tú ves los políticos hoy en día, Vladimir Putin con el chinito, y ¿cómo está? Y se saludan y se abrazan, pero por dentro cada quien tiene sus estrategias, sus ideas, etcétera, etcétera. ¿Sale? No se mezclan. Y en los días de estos reyes, ahí ya está avanzando más allá de Roma. ¿Hasta cuándo termina Roma? Como tal. Así es. Ya está avanzando a nuestros tiempos. O sea, la profecía no solo se quedó ahí, sino avanzó hasta nuestros tiempos. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es el único que puede permanecer para siempre porque tenemos un Dios eterno. Amén. Y son palabras de esperanza. Por eso el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Sus promesas no pasarán. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado a usted, al rey, lo que ha de acontecer, ¿cuándo? En el futuro, en lo que va a venir muchos años después. ¿Daniel sabía cuántos años? No sabía. O sea, le fue revelado lo que iba a suceder y nos los dejó a nosotros. Hoy lo podemos entender, cómo sucedió y cómo fue al pie de la letra. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora imagínate, ese rey que todo mundo se postraba delante de él, ese rey que todo mundo le adoraba y le rendía culto, ahora mira lo que hizo el rey. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué? Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. O sea, en una señal de adoración ante el Dios de Daniel, ante tal revelación, porque no había nadie, hermano, de sus sabios. ¿Y qué edad tenía Daniel? 18, 19 años. Era un muchacho delante de los
grandes magos, grandes astrólogos, ¿sí? Dice, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso, o sea, adoración todavía. Y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios con D mayúscula, de dioses con D minúscula. No hay Dios fuera de Dios. Amén. Cuando nosotros ministramos personas que están endemoniadas, yo no voy en mis fuerzas. Yo sé que hay un Dios soberano sobre cualquier demonio, sobre cualquier principado, sobre cualquier cosa. Y en autoridad tú oras en el nombre de Jesús. Y llevas a esa persona a la renuncia, porque si no, nada más se revuelca, pero no se libera. ¿Sí? Porque sabemos que Dios está por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier brujería. Si te quieren echar mal, si te quieren hacer cosas, hermano, tenemos un Dios más grande. Ahora, Él nos protege. Mira esto, no te salgas. ¿Escuchaste? Porque si te sales, ahí ya no tienes la protección de cómo me salgo cuando peco, cuando ando mal, cuando ando haciendo cosas que no debo. Entonces, la cobertura, la gracia de Dios se separa. Dios no puede estar en pecado. No se va, porque va a traer arrepentimiento. Señor, perdóname, ayúdame, por favor, Padre. Y Dios quiere perdonarnos y volvernos al camino. Amén. Entonces Él reconoce que el Dios de Daniel, o sea, a Él se le estaba revelando que ese Dios era el Dios creador del cielo y de la tierra. Era el Dios de los astrólogos. Ellos nada más llegaban a los astros. No, Dios es el Dios de los astros. Dice, el Señor de los reyes. El Señor significa dueño. O sea, ¿qué está diciendo? Es mi dueño. Amén. Y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio que nadie pudo revelar. Amén. Y lo dijeron los magos. Es que esto no es cuestión humana. Esto es de los dioses, dice. ¿Sí se acuerdan? O sea, ellos reconocieron que esto tenía que ser algo mayor. Y así fue. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores delante de la nación y grandes dones, o sea, regalos, a eso se refiere. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y lo puso como jefe supremo de los sabios de Babilonia. Por eso nosotros creemos que los sabios del oriente, que vinieron el 6 de enero, vinieron el 6 de enero, los reyes magos, no, la traducción original no son reyes, son sabios del oriente, ¿sí? Que Daniel instruyó, él era el jefe de todos los sabios de esa época. Y por causa de Daniel, ellos sabían que un día vendría una estrella. Iba a través de esa estrella, los iba a guiar hasta llegar el Mesías. Y ahí vinieron todos ellos. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y mira qué hermoso. Cuando tú estás con un amigo, cuando tú ayudas a un amigo, ¿qué hicieron sus amigos? Oraron toda la noche con él, estuvieron con él, clamaron con él. Ahora que Daniel estaba en una buena posición, no se olvidó de sus amigos. Di conmigo, los amigos no se olvidan. Amén. Si estuvieron en las malas, en las buenas, hermano, véngase. ¿No? Hoy sí hay para el pollo. La otra vez no tenía y usted me invitó. Ahora, luego cuando tenemos, nos olvidamos de los que nos ayudaron. Nos olvidamos de aquellos que nos compartieron el evangelio. Entonces, ahora que hizo Daniel, observa, dice, y Daniel solicitó al rey. Él ya estaba como jefe, con honores, con regalos. Dice, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia, ¿a quién? A Sadrach, Mesach y Abednego, a sus amigos, y Daniel estaba en la corte real. Amén. Y sus amigos, gracias a
ser realmente amigos, los recomendó. Amén. Y les dijo, ¿sabes qué? Esta revelación no solo fue mía. Hubo 4 amigos que oraron conmigo. Y gracias a esa oración, gracias a esa intercesión, Dios mandó el mensaje. Pues dale también. Amén. Todo lo que estamos logrando es a través de sus oraciones, hermano. Toda oración que usted ha hecho en su casa, a solas, sin que nadie la ve, ha golpeado hacia el cielo. Cada que tú oras, dices, Señor, por favor, dale palabra al pastor, dale, sana al hermano, mira, el papá de la hermana está enfermo. Todas tus peticiones abonan. Y eso lo ve Dios. Y ayuda al cielo y ayuda a nosotros. Y eso nadie lo ve, Dios lo ve. Amén. Nosotros tenemos que orar, dice la Biblia, los unos por los otros. Cada que alguien me pide una oración, le digo, sí, pero también ora por mí. Pastor, oren por mi matrimonio, sale, pero también ora por el mío. Sí, pastor, porque es de ida y vuelta. A veces nada más decimos, Señor, dame, pero también nosotros tenemos que dar. Es una red de relaciones recíprocas. Doy, quiero que me visiten, yo visito. Estoy enfermo, quiero que me vean, vaya a ver a los enfermos también. No, nada más cuando estoy enfermo quiero que me vean, y cuando alguien se enferma, no. Es de ida y vuelta. Amén. Entonces, teniendo ese conocimiento, ahora nosotros podemos ver una imagen y ver la revelación que Dios le dio y ver los tiempos de esa revelación. Daniel solo pudo ver que eran imperios, que eran reyes, ¿sí? Y más adelante, porque esta revelación primaria se abrió en 2 revelaciones posteriores, que las vamos a ir viendo, no se preocupen. Y vamos a tener un panorama más amplio. Pero ¿qué nos deja entrever la Biblia, hermanos? Que a Dios no se le salió nada de control. Amén. Dios delegó al hombre muchas de las cosas que suceden. Y es algo que nosotros tenemos que tomar responsabilidad sobre lo delegado sobre nosotros. Las almas, nuestra familia, nuestros hijos. Una jovencita me decía, dice, pastor, a mí me abusaron de niña, dice, y mi mamá estaba al lado de mí, drogada en la cama. O sea, la persona que su mamá metió al hogar abusó de ella. ¿De quién era? Y ella le reclamaba a Dios. Señor, ¿por qué, Señor? Cuando ella entendió, le entregó su corazón a Dios, entendió lo que se le conoce como la autoridad delegada. Dios, hay cosas que nos encomendó a nosotros. Tus hijos, tu familia, es tu responsabilidad. Debemos de velar por nuestros hijos, que ven, que escuchan, que están checando, porque es nuestra responsabilidad. Dios nos delegó a nosotros, porque yo le reclamaba a Dios, Señor, ¿por qué tú? No, es que yo le delegué a tus papás el cuidado, la orientación, el que te llevaran a la iglesia, el que te enseñaran las escrituras. Y no fue así. A nosotros ahora Dios nos delegó el evangelio, hermano. Anoche oré por una joven, le compartí el evangelio, llegó por intento de suicidio, embarazada, 13 semanas de gestación. Y yo escuchaba que decían, en el área donde estoy es solo de embarazadas, pero las que ya tuvieron a su bebé. Ella era una paciente psiquiátrica. No debía de estar en esa sala porque en esa sala no hay familiares. Entonces decían las compañeras, no, es que no tenía que estar en esta área. Dice. La debieron de mandar allá con su familiar y no tenía que estar en esta área. Y yo dije, yo sé por qué está en esta área. Yo sabía porque Dios la puso ahí para que yo le predicara el evangelio. Dios te pone personas a tu alrededor para que tú le prediques. Yo no le voy a predicar a los que Dios te puso a ti para predicar. Pastor, venga. Sí, podemos apoyar, pero si Dios te puso a ti, a un vecino, a una amiga, ¿qué tienes que hacer? Aprenda. Métase al discipulado, métase a estudiar, pida consejo y cada vez va a ser más hábil en cómo predicar el evangelio. Yo primero se los llevaba al pastor.
Sí, recién convertido, oye, ven, y se los llevaba, y yo escuchaba, y yo estaba ahí, y el pastor hablando, y yo anotando los textos, todo, y al rato ya no necesitaba, entre comillas, al pastor, ya me aprendía los textos, ahora yo les predicaba el evangelio, amén. Entonces Dios no se le sale nada de control. ¿Por qué estamos estudiando el libro de Daniel? Dios nos está llevando ahí para que nosotros veamos todo lo que Dios viene. Hay cosas que ya sucedieron, hay cosas que están por venir. Y dice la Escritura que Cristo viene. Amén. Que no tarda en que la iglesia sea arrebatada. ¿Cuántas almas hay sin escuchar el evangelio? Nosotros tenemos que estar atentos, hermanos. Teníamos en miras construir o adelantar el templo para el otro año. En un mes se alzó el lugar. O sea, yo creo que Dios tiene prisa, hermanos, por avanzar en esa obra, pero depende de nosotros. O sea, el avance depende de nosotros, la constancia, lo que hagamos. Y no es el lugar físico, somos nosotros. Dice la Biblia que somos piedras vivas y estamos edificando el cuerpo de Cristo. Lo dijimos al inicio, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Hemos estado orando por obreros. Si tú estás llegando a esta iglesia, yo sé que tú eres un obrero de Dios. Y lo hemos dicho, el obrero no creas que llega sabiendo. Va a aprender, va a ser capacitado. Dios va a sanar su corazón. Todos tenemos heridas, traumas, cosas que arreglar en el alma, en las finanzas. A veces, Señor, pero yo ¿cómo voy a apoyar? Sí. Métete con Dios, y Dios, en el ADN de Dios, el ADN de Dios es traer orden. Entonces Dios comienza a ordenar tu vida, tu familia, y comienza a permear lo que Dios quiere hacer. Desde el principio Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas dice que estaban. Y Dios dijo, sea la luz. Lo primero que llega a nosotros es su luz. El Espíritu Santo, su palabra, para comenzar a ordenar. Amén. Entonces ampliamos, gracias a Dios, la segunda parte del sueño de Nabucodonosor. Hoy entendemos que fueron años de historia en un sueño. Ahora nosotros tenemos toda esa historia en la historia escrita, en la Biblia, y dice que debemos de estar atentos, ver a la Escritura como una antorcha encendida que se levanta en el lugar oscuro. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a orar.